El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. Dice la palabra de Dios: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga, que el Señor nos dé entendimiento y que nosotros podamos ser edificados al escuchar esta disertación. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de leerla, de meditar en ella, oh Dios. Nos acercamos a ti por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, rogándote, Señor, que tú despiertes nuestro entendimiento, que tú nos alumbres, Señor, nos guíes hacia todo aquello que es edificante, que es sano y que es verdadero. Reprendemos toda fuerza del mal en contra de este propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos colocamos, Señor, bajo tu autoridad y control. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El tema que hoy nos compete es el perfil del mentor. El perfil del mentor. Un tema interesante y que hace parte de nuestra última fase de discipulado, el camino de la fe, que llamamos mentoría. Lecciones que están diseñadas para preparar a un semillero de mentores que sirvan en la iglesia local. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia, porque es una lección, además de importante, es bastante extensa, tiene bastante contenido. Usted esté atento, tome nota atenta y edifíquese mientras entramos inmediatamente en los pensamientos introductorios de este maravilloso tema. Según el apóstol Pedro, Dios quiere de nosotros que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Pedro declara igualmente que Dios nos ha hecho sus ministros cuando damos de lo que Él nos ha dado. Entonces, un mentor es aquel que Dios lo ha puesto para ministrar y administrar. Todo mentoreo es confirmado entre quienes son ministrados antes de ejercerse y reconocerse. Jesús fue confirmado en su ministerio y llamado. Como siervos de Dios, debemos también reconocer a los que nos preceden y aprender de ellos. Conozca inmediatamente el perfil de un mentor espiritual. Muy bien. Vamos a conocer entonces el perfil y todo lo relacionado con el oficio, el llamado divino a ser mentor espiritual. Importante que usted sepa que previo a desarrollar cualquier tarea, cualquier tipo de mentoreo, es indispensable el llamado del Señor. Y no solo el llamado, sino también la confirmación de este llamado. Sin estas dos cosas es imposible que nosotros seamos buenos mentores. Repito, el llamado de parte de Dios y la confirmación de este llamado. Hay mucha gente que está equivocada y piensan de que cuando Dios les hace un llamado, ya esto los hace de una vez profetas,
pastores, ministros, mentores, etc. Pero el llamado es sencillamente la tarea previa, la tarea preliminar, la forma preliminar en la que Dios nos está poniendo una carga, una responsabilidad. Así que el llamado no hace mentor a nadie, aunque sea de parte de Dios. Se requiere inmediatamente después del llamado un tiempo de preparación y se requiere la confirmación entre aquellos a los que el mentor va a servir. Muy bien, entonces miremos de manera global, de manera sintética, todo lo relacionado con este tema. El perfil de un mentor y todo lo que tiene que ver con este oficio, el marco de lo que es una mentoría cristiana. Número 1. El mentoreo tiene sus ingredientes. Ingredientes del mentoreo. Número 2. El mentoreo tiene un precio. El precio del mentoreo es bastante alto. Número 3. Mentores ejemplares. Una lista de mentores ejemplares vamos a estar mirando a través de las Escrituras. Número 4. El mentoreo de Cristo. El mentoreo de Cristo, nuestro modelo, nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Número 5. El mentoreo defectuoso. Un mentoreo defectuoso, es decir, vamos a ver lo que no es mentoreo. Aunque para muchos sea un mentor y un gran mentor, hay mentores que realmente no lo son porque ni tienen el llamado de Dios, ni tienen la confirmación de parte de Dios para ejercer esta tarea. Número 6. El mentoreo tiene sus principios. Principios del mentoreo. Número 7. El mentoreo tiene una naturaleza. La naturaleza del mentoreo. Número 8. Lecciones de mentoreo efectivo. Hay unas lecciones de mentoreo que vamos a aprender que son efectivas. Lecciones prácticas. Número 9. El mentoreo tiene prioridades. Prioridades del mentoreo. Y número 10. Son 9. Bueno, son 9, corregimos. 9 puntos principales que vamos a estar mirando uno por uno para edificarnos en esta hora con este tema tan importante. Vamos a enfocarnos entonces en lo primero. El mentoreo tiene sus ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? Vamos a mirar un texto bíblico que nos ilustra un poco al Hebreos respecto. 11, 24 al 29. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 24 al 29. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. Muy bien. Tomando como figura ilustrativa de cuáles son las cualidades, las características, los ingredientes que debe tener un mentor cristiano, nos hemos enfocado en Moisés. Hay algunas cualidades que este hombre desarrolló que alcanzaron a conformar su perfil como un excelente mentor y que constituyen a la final en el conjunto de ingredientes, cualidades, características que debe tener todo mentor cristiano. Entre ellas, miremos. Humildad. La humildad. Fíjese el caso de Moisés. Moisés teniendo derecho legal al trono de Egipto por ser hijo adoptivo del faraón, él rehusó. Dice la figura retórica que aquí usa el autor de la carta a los Hebreos, es un hebraísmo, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Lo que el texto nos está diciendo es que él prefirió
la humildad de un siervo. Prefirió incluso la servidumbre, ser como un esclavo hebreo, antes de ser un príncipe heredero. Todo esto nos habla de la humildad de Moisés. La Biblia termina diciendo que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue mediante un largo proceso, un trato que Dios tuvo con este varón hasta que llegó a ser esto. La humildad es importante, en todo mentor. Hay otras cualidades, hay otros ingredientes. Amor. El amor. Definitivamente esta es la bandera que debe levantar todo mentor cristiano. El amor. Debe servir en su oficio de mentor por amor. Visión. Visión. Esto es capacidad para ver lo que otros no ven. Es la capacidad de un vidente. Alguien que ve incluso en el futuro. ¿Sí? Ve en el futuro lo que otros no ven. Un mentor sin visión es un mentor ciego y es un mentor que no te va a llevar a ninguna parte. ¿Sí? Porque no tiene visión, no sabe a dónde va, está ciego. Y la Biblia nos habla de ciegos que son guías de ciegos y que van a parar los dos a un hueco. Así que aquí estamos hablando no de visión física, estamos hablando de una percepción espiritual para ver más allá de lo que otros ven, para ver en lo espiritual. De eso se trata. Esa visión la da Dios. Por eso es importante que el mentor tenga un previo llamado de parte del Señor, porque cuando Dios hace el llamado, también da la visión. Santidad. Santidad, definitivamente, esto nos habla de que todo mentor cristiano debe ser una persona pura en su carácter moral. Y no solo eso, sino consagrado a la tarea a la que Dios lo llamó. Pureza moral y consagración a la causa, a la tarea a la que Dios lo llamó. Sin santidad nos dice las Escrituras que nadie, aunque seas un mentor, nadie verá al Señor. Obediencia. Obediencia. Mucho mejor la obediencia que los sacrificios. Nos enseña la palabra de Dios eso. Si una persona que quiere ejercer una mentoría es rebelde, esto es realmente un rotundo fracaso. Como persona debe ser sujeto, obediente a las directrices que Dios da, obediente a la palabra. ¿Sí? Esa obediencia nos habla de un carácter que ha sido transformado por el Señor. ¿Sí? Una persona que ha sido transformada, que ha sido tratada por el Señor. Y esto no es, repito, de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, requiere cierto tratamiento de parte del Señor. Hay veces que Dios nos lleva a la unidad de cuidados intensivos, pero la unidad de cuidados intensivos espirituales para transformar nuestro carácter. Decisión. Decisión. Esto nos habla de un carácter determinado. Tiene que ser una persona de un solo ánimo. Tiene que ser una persona que sepa tomar decisiones, no una persona indecisa, una persona de doble ánimo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Responsabilidad. Responsabilidad. Esto nos habla de sentido del deber. Un mentor es una persona que tiene una delegación, tiene autoridad de parte de Dios. Pero no se le olvide nunca que junto con la autoridad hay también delegada una carga de responsabilidad. Y entre mayor autoridad a usted se le concede, mayor es la responsabilidad que tiene delante de Dios y delante de la gente a la que usted está sirviendo. Segundo punto. Vamos a nuestro segundo punto y esto nos habla de el mentoreo tiene un precio. El precio del mentoreo. El precio. No todo el mundo realmente está dispuesto a pagar el precio para ser un mentor ejemplar, un mentor cristiano. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque el precio es bastante alto. Y más de uno, como se dice en el boxeo, tira la toalla antes de que el round termine.
más de uno abandona su ministerio, más de uno abandona la tarea a la que Dios lo llamó y lo encomendó, porque es una persona que no está dispuesta a pagar el precio. Crítica. La crítica es una de las cosas que hay que recibirla, definitivamente. Sin la crítica no hay como esa ocasión para que usted mejore en lo que usted está haciendo. A veces es mejor el señalamiento, la burla, la crítica, que la ovación. Cuando la crítica llegue, usted lo que tiene que hacer es como hacen las águilas. Las águilas son los animales que más alto vuelan, las aves que más alto vuelan. Pero las águilas tienen competencia. Hay veces que las águilas son atacadas por un grupo de halcones y los halcones la atacan y lo hacen en grupo, lo hacen en una parvada. Le caen 4 o 5 halcones al águila a picotearlo, a atacarlo. Cuando el águila ve esto, ¿sabe lo que hace inmediatamente? El águila viene y remonta más el vuelo y llega a una altura tal donde los halcones jamás podrán llegar. Así que cuando venga la crítica, sea como las águilas, remonte el vuelo, vuele alto, no sea como las gallinas. ¿Sí? Las gallinas son aves que no pueden volar, no pueden levantar el vuelo, andan por el suelo, andan rastrero. No sea como las gallinas, sea más bien como las águilas cuando llegue la crítica. Vuele alto, vuele a las alturas de la presencia del Señor. La fatiga. La fatiga, definitivamente, se requiere de una resistencia demasiado por encima del promedio normal. Para ser un mentor usted necesita fuerzas extras. Porque un mentor debe ser un obrero de 3 agendas, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Pero para eso se requiere de un vigor extraordinario. Déjeme decirle que no hay ningún complemento alimenticio que le dé ese vigor. Por tanto, el mentor debe pedir fuerzas al Señor para vencer la fatiga y para poder ser un mentor sobresaliente, una persona que esté más allá del promedio, más allá de los estereotipos. Ese vigor, repito, viene desde Dios. Cuando usted está en comunión con el Espíritu Santo de Dios, una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios es renovar sus fuerzas, renovar su vigor. La Biblia dice que el hombre que es docto, el hombre que es doctrinado, es de pujante vigor. De modo que cuando le falten fuerzas, métase en comunión con Dios y deje que el Espíritu de Dios le potencie. Deje que el Espíritu de Dios encienda en usted esa energía que se necesita para ser un obrero que venza la fatiga. Tiempo, especialmente para meditar. Tiempo. ¿Saben? El mentor es una persona que las 24 horas del día no le pueden alcanzar para hacer todo lo que demanda su tarea, todo lo que demanda su oficio. El mentor tiene por eso que aprender a administrar el tiempo, ¿sí? Y sobre todo, sacar tiempo para meditar. La agenda de un mentor es bastante ocupada. Tiene mucho que hacer, tiene mucho que atender. Por eso es que tiene que ser un sabio administrador de su tiempo, para que el tiempo bien administrado le rinda los frutos que son indispensables para tener éxito en la tarea que está haciendo. Pero hay muchos mentores que no saben administrar su tiempo y uno los ve agonizando, uno los ve realmente fatigados, uno los ve cansados, extremadamente agotados, ¿sí? Y la cuestión es que no tengan tiempo, ¿sí?, para descansar, no es que no tengan tiempo para hacer sus tareas, sino que no saben planificar el tiempo, no saben administrarlo. Por eso es que siempre usted los ve que no les alcanzan las 24 horas del día para hacer todo lo que tiene que hacer. Pero cuando el mentor sabe administrar el tiempo, incluso le dedica el tiempo que su vida espiritual necesita para cultivar su propia vida espiritual,
Esta es una persona que va a tener tiempo de sobra. Va a tener tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y le va a sobrar. Va a cumplirse lo que dice el sabio Salomón allá en Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y hay tiempo para todo. Inclusive Salomón termina diciendo en ese capítulo que hay tiempo para recoger piedras, amontonarlas y luego esparcirlas. Si usted medita en eso, usted se da cuenta de que esa es la tarea de un ocioso que no sabe qué hacer con su tiempo. Entonces se dedica a juntar piedras y luego a esparcir las piedras. Lo que el texto nos está dando a entender es que cuando usted sabe administrar su tiempo y dedica un tiempo para cada cosa, con una agenda bien manejada, una agenda rigurosamente manejada, usted va a tener tiempo hasta para perder el tiempo. Soledad. La soledad, este es un precio altísimo. Aunque el mentor es una persona rodeada de mucha gente, siempre va a estar rodeado de gente, siempre va a estar con gente a su lado. Él realmente es una persona sola, solitaria, ¿sí? Solitaria. Esto parece una paradoja, ¿sí? Porque si hay algo que usted tiene que hacer es estar con su gente. Pero el mentor es una persona que es solitaria porque es que no todo el mundo conoce el mundo, el rol de un mentor. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo comprende. Así que los temas de conversación de un mentor a veces son ajenos a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque no se comprende cuál es la tarea del mentor. Cuando hay gente que comprende la tarea del mentor, entonces puede hacerse amigo, puede hacer amistad con ese mentor. Pero generalmente el mentor es una persona solitaria. El rechazo. El rechazo. A veces el mentor no goza de aceptación de su gente. No goza de la aceptación del pueblo. ¿Sí? A veces lo que tiene es rechazo. Pero cuando eso llegue a su vida, usted debe siempre saber que quien lo llamó fue Dios y no los hombres. Quien lo llamó fue Dios y no los hombres. Así que a quien tiene usted que agradar es a Dios y no a los hombres. Pablo dice, el apóstol a los gentiles dice, que si él fuera una persona que agradara a los hombres, no pudiera ser siervo de Cristo. Así es que, aunque su tarea, su oficio, le gane el rechazo de la gente, lo más importante es que usted goce de la aceptación del Señor. Identificación. Ser como uno del grupo. Identificación. Esto lo que significa es que usted tiene que ser uno más con el grupo. Usted tiene que identificarse con su gente. Al punto que la gente vea que usted es terrestre, que usted es natural, que usted es un ser humano, con las mismas pasiones, luchas, deseos, tentaciones, apetitos que cualquier ser humano. Porque el problema a veces es que la gente idealiza al mentor, ¿sí? Y lo ve como por allá montado en una nube, una persona santa, que lo único que le hace falta es la aureola sobre la cabeza y que flote, que no pise ni siquiera en la tierra. O sea, esa es la visión que muchos tienen de lo que es un mentor. Pero el mentor debe ser una persona que se acerque a su gente, que camine con su gente, que llore con su gente, que ría con su gente, que comparta con su gente. Eso es identificarse con la gente. Que la gente pueda saber que quien lo está guiando, quien lo está orientando, quien lo está presidiendo es una persona, un ser humano, lo mismo que usted. Pero que tiene una tarea, tiene un oficio, tiene una unción de parte de Dios para hacer esa tarea. Competencia. Competencia. ¿Qué significa eso? Que debe ser una persona hábil, debe ser un perito, un experto en lo que hace. Esa experticia se la dan los años. Esa experiencia, ese bagaje se lo da la educación. Por eso, todo mentor debe ser una persona competente, capacitada. Debe tener habilidades naturales
y habilidades sobrenaturales para hacer su tarea con eficiencia, con éxito, con excelencia. Un mentor competente no le debe temer a la competencia. Más bien debe temerle a la incompetencia. Por eso debe rodearse. Cuando no tenga usted algunas habilidades para hacer algunas tareas del mentoreo, rodéense de gente capaz, de gente competente. No le tenga temor, incluso a delegar, ¿sí? Autoridad, crear un equipo, trabajar con un equipo, ¿sí? No le tenga temor a eso, que esto lo que hace es que perpetúa su ministerio, perpetúa su tarea como mentor. Y no solo eso, sino que esto ensancha su alcance en el ministerio. Esto ensancha tu territorio. Esto lo que hace es que aumenta el alcance del ministerio, ¿sí? Así que no le tenga temor a la competencia. Más bien téngale temor a ser un mentor incompetente. Abuso de poder. El abuso de poder es una tentación a la que todos los mentores muchas veces son sometidos, ¿sí? Hay momentos en que el mentor como que si no tiene conciencia de quién es la gloria, si no tiene conciencia de que lo que es, lo es por gracia y misericordia del Señor, entonces esta dignidad se le sube a la cabeza. En otras palabras, se le suben los humos a la cabeza. ¿Ya ve? Y comienza a abusar del poder que tiene allí en su posición de autoridad. El poder que tiene. Y comienza a usar mal, ¿sí? El cargo para alcanzar intereses personales, egoístas, que no contribuyen a la edificación de nadie, de ninguna persona, ni mucho menos contribuyen a glorificar el nombre del Señor. Así que el mentor siempre debe tener presente que aunque la gente lo vea como un ídolo, ¿sí? Con cabeza de oro, pechos de plata, pies de hierro, recuerde que siempre los dedos de esos pies serán de barro, ¿sí? Todo ídolo, aunque sea de oro y de piedra, de metales preciosos, tiene pies de barro. Lo que eso significa es que es frágil, ¿sí? Usted no debe confiar en el aplauso, en la ovación de la gente, porque los mismos que te ovacionan hoy, mañana te pueden llevar a la derrota, mañana te pueden sentenciar, ¿sí? Vea el ejemplo de Cristo. Señor Jesucristo, la última semana de su vida terrenal aquí, cuando entra a Jerusalén, entra bajo tremenda ovación. La gente clamaba y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo del rey David. Lo aplaudían. Segundo día lo criticaron. Y al tercero, ¿sabes qué pasó? Tú lo sabes. Lo crucificaron. Así que usted no puede confiar en la ovación de la gente, en el aplauso de la gente, ¿sí? No abuse de la posición que Dios le ha dado. Esa posición, esa dignidad, esa autoridad que Dios le ha dado es para la edificación de todos los que están a su alrededor, no para destruir a la gente. Falso orgullo. Falso orgullo. A veces algunos creen que el ministerio de ellos es como el ministerio del águila solitaria, tú sabes. El non plus ultra. El ministro, el profeta, el pastor, el apóstol fuera de serie. El ungido entre los ungidos. O como decimos aquí jocosamente en la costa, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? El último bolón del frasco de dulces. Mire, este falso orgullo engaña a muchos, ¿sí? Haciéndoles pensar que su denominación, su ministerio, es el ministerio superior al que todo el mundo tiene que sujetarse. Este falso orgullo no es realmente aconsejable para un mentor cristiano. Más bien aprenda a darle la gloria a Dios, y si a usted Dios le permite gloria, llévela a los pies de Cristo. Llévela a los pies del Señor. Recuerde que nosotros lo que somos es sencillamente vasos de barro, que la excelencia del poder siempre será de Dios y que lo único bueno en nosotros se llama Jesucristo. Envidia. La envidia.
El mentor cristiano siempre va a ser objeto de la envidia. Hay un refrán malsano en el mundo que se usa que dice que la envidia es mejor provocarla que sentirla. En ningún momento ninguna de las dos cosas es buena. Pero usted no puede escapar de la envidia de otros. La palabra de Dios enseña que toda obra de excelencia despierta la envidia del prójimo. Eso dice el sabio Salomón. Así que usted tiene que ser consciente de que va a ser el objeto de la envidia gratuita de mucha gente. ¿Por qué? Por el hecho de usted ser un mentor cristiano. Sencillamente, por el hecho de usted ser un mentor cristiano. ¿Ve? Ni siquiera, escúcheme, a veces estos sentimientos de envidia vienen de gente de la iglesia. A veces estos sentimientos de la envidia vienen de gente fuera de la iglesia. Puede venir incluso hasta de un líder civil, de una persona que tenga un cargo civil. Ya ve, eso puede venir de afuera. Pero lo que es intolerable es que esto venga de adentro, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y usted tiene que saber que dentro o fuera del cuerpo de Cristo, dentro o fuera de la iglesia, usted va a ser objeto de la envidia. Creatividad. La creatividad, esto es importante, fundamental. Todo el que es mentor cristiano tiene que pedirle a Dios creatividad. Es esa capacidad para ingeniársela. ¿Sí? Es ese ingenio que se necesita para descubrir, inventar cosas, crear soluciones. ¿Sí? Cuando hay un problema y nadie tiene la salida, el mentor debe ser la persona que debe proveer. ¿Sí? Por medio de su ingenio, por medio de su creatividad, tiene que poner la respuesta, tiene que dar la respuesta. Para eso es que va adelante, para eso es que Dios le da unción, para eso es que Dios le da visión. Es para eso. Esa creatividad debe ponerla al servicio de la causa del Señor. Tercer punto. Tercero. Mentores ejemplares. Hay una lista de mentores ejemplares en la palabra de Dios que queremos destacar porque son modelos, ¿sí? Son ejemplos a seguir. Cada uno de ellos en su tiempo, en su generación, desarrolló una mentoría, desarrolló un liderazgo excepcional. Veamos algunos de ellos. En el Antiguo Testamento, José, Moisés, David, Nehemías, Esdras. 5 personajes. Moisés, Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. 400 años de esclavitud y Dios levanta a Moisés para que Moisés saque a su pueblo de esa esclavitud. ¿Quién más se menciona en el Antiguo Testamento? Nehemías. Esdras. Nehemías fue un hombre que Dios usó, siendo este hombre un funcionario de un rey persa. Y Dios lo usó para que reconstruyera las murallas de la ciudad de Jerusalén, sus pórticos, y reconstruyera la estructura social y económica de Jerusalén, ya que habían estado muchos años en cautiverio, regresaban prácticamente como pioneros a vivir una experiencia, ¿sí?, en la que iban a empezar de cero. Y Nehemías fue usado para este maravilloso proyecto de Dios. Esdras, otro personaje que lo destacamos como un mentor ejemplar. ¿A qué Dios llamó a Esdras? A reestructurar el sacerdocio entre los judíos. Cuando ellos retornan a Judá, la tierra de Judá, después de haber padecido 70 años de cautiverio en Babilonia y empoderarse de la dinastía de los reyes aqueménidas en cabeza de Ciro y su descendencia, ellos retornan. En el segundo retorno, Esdras fue el mentor líder, el mentor cabeza. ¿Y cuál fue la tarea de Esdras? La tarea de Esdras fue nada más y nada menos que reestructurar el sacerdocio. Reestructuró la ley de Dios, la palabra de Dios, la canonizó. Esdras es el mentor que Dios usa para canonizar las escrituras del Antiguo Testamento. Esdras reconstruyó el sacerdocio. Esdras contribuyó en la construcción del altar del templo y del templo mismo de Jerusalén.
en los días del imperio de los medo-persas. ¿A quién más destacamos acá? José. José fue un joven que fue vendido por sus hermanos, ¿sí? En un acto de crueldad, de envidia, pero Dios usó esto y usó a José para salvar la descendencia de su pueblo en momentos en que llegó un tiempo de hambre a la tierra de Canaán. Dios levanta a José en medio de la adversidad y José llega a ser el segundo después del faraón de Egipto. Y José, pues luego permite la entrada de sus hermanos, los que lo vendieron, ¿sí? Permite la entrada de ellos, los protege, les da tierras, les da protección civil, y allí en esa tierra donde ellos entran, prosperan. José llega a ser un sabio administrador, intérprete de sueños, un hombre de una capacidad impresionante para administrar, para liderar, para mentorear. Fue el segundo después del faraón, dadas sus habilidades, dadas sus capacidades. Y por último, hay alguien más aquí que nosotros mencionamos. David. El rey David. Un hombre con un conjunto de cualidades excepcionales. Es increíble las cualidades que se combinan en este hombre. Un militar sobresaliente, un pastor, músico, cantor, compositor de música para adorar a Dios, salmos y aún de instrumentos musicales. Un rey, un estadista. Increíble, increíble. Yo siempre he meditado en cómo en una sola persona se pueden combinar tan grandes cualidades tan excepcionales. Por eso es que los hemos reseñado a estos personajes como mentores ejemplares en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Aquí hay otra lista de mentores sobresalientes. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el pastor Jacobo, el apóstol Juan y Bernabé. Muy bien. Personajes sobresalientes como mentores en el Nuevo Pacto. Sin lugar a dudas, pues cada uno de ellos mostró cualidades excepcionales. Pero por encima de todos ellos tenemos al Señor, al mentor de los mentores. Es más, cada uno de estos personajes, Pedro, Pablo, Juan, Bernabé, el mismo hermano del Señor, el que llega a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, ellos mostraron una faceta del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro. ¿Qué muestra Pedro del Señor? ¿Qué cree usted que muestra Pedro del Señor? Yo pienso que una de las cualidades que muestra Pedro del Señor es esa intrepidez, ¿sí? Para hacer las cosas. Ese atrevimiento para hacer las cosas. Mire, Pedro es criticado, es señalado por muchos, pero todavía yo no conozco en la Biblia a ninguno de los apóstoles, de los seguidores del Señor, de los discípulos del Señor que se hayan atrevido a decirle al Señor: si eres tú, di la palabra y yo voy hacia ti en medio de una tormenta. Y que él, confiando en esa palabra que Dios le da, que el Señor le da, Pedro se atreve y Pedro camina sobre las aguas. ¿Se acuerda usted de ese incidente? ¿Se acuerda usted de ese momento? Lucas capítulo 5, ahí está. Pedro caminó sobre las aguas. Obviamente, pues, la historia nos dice que cuando quita la mirada del Señor, comienza a hundirse y clama al Señor para que el Señor le tienda la mano y lo salve. Sí, pero hasta el día de hoy, más de 30 años predicando y enseñando la palabra, yo nunca he visto que en la Biblia exista un hombre que haya caminado sobre las aguas. ¿Ve? Entonces, podemos aquí resaltar que Pedro mostró también la fe del Señor, la fe de Dios. Pablo, ¿qué muestra Pablo del Señor? Mire, con decirle, Pablo fue el único de los apóstoles que dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo.
quiere decir que este hombre tenía unas cualidades morales, unas capacidades sobresalientes. Difícilmente otra persona tiene estas cualidades, otro mentor tiene estas cualidades. Pedro es llamado apóstol de la circuncisión, el que iba a compartir el evangelio a los judíos primeramente, pero Pablo es llamado el apóstol a los gentiles. Este es el hombre que Dios llamó para llevar el mensaje a todos aquellos que no eran judíos y extender el evangelio hasta el mundo entero. Esto es impresionante. ¿Ven? Cada quien tiene una gracia, cada quien muestra una faceta del carácter del Señor. ¿Qué podemos decir de Jacobo? Jacobo ejerció el pastorado en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana. Así que él muestra la faceta de pastor, una faceta que Jesús también mostró en su carácter. Él es llamado el buen pastor. Y de Bernabé. Bernabé es esa persona que cree en la gente, aunque no lo conozca, y cree que Dios puede usar a una persona, no importa quién haya sido esa persona. Bernabé fue el hombre que Dios llamó para que invitara a Saulo de Tarso en ese momento, ¿sí?, a que ministrara la palabra y que lo acompañara en un viaje misionero, el primer viaje misionero al mundo gentil. ¿Sabe usted quién fue el que motivó y animó al apóstol y lo presentó a los hermanos de la iglesia? Bernabé. Esto es una faceta del carácter de Bernabé que la había también en el Señor. El Señor creía en sus discípulos, no importa lo atravesados, no importa lo torpes que ellos fueran, Él creyó en ellos, les dio la oportunidad, los entrenó, los preparó, los capacitó y los envió para que fueran sus apóstoles. Cuarto. Número 4. El mentoreo de Cristo. Vamos a mirar ahora el mentor de los mentores. Y hay aquí unas cualidades excepcionales que el Señor muestra. Marcos 10:45. Dice las escrituras ahí que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Este es el pasaje central del Evangelio según San Marcos. San Marcos muestra a Jesús como el siervo de Dios, el hombre de las obras, el hombre que Dios usó para hacer sus obras, las obras de Dios. El siervo, el obrero del Señor. Es el más breve de los relatos evangélicos porque lo que quiere es mostrar a un hombre hacedor de maravillas, hacedor de obras. Un evangelio que nos muestra una intensidad ministerial increíble, una intensidad en el trabajo del Señor como obrero, como siervo del Señor. El principio aquí es que todo mentor debe entender que su llamado, su ministerio es para servir, no para que le sirvan, sino para servir. Miremos otro de los principios que en el mentoreo de nuestro Señor Jesucristo se revela para que nosotros lo aprendamos. Cristo dirigió con ternura. Él dirigió con ternura. Dirigió con ternura. ¿Sí? De pronto alguien puede pensar de que la ternura es un sentimiento que solo muestran las mujeres, pero no es así. Los hombres también podemos ser tiernos, ¿sí? Y el corazón de todo mentor debe ser un corazón tierno, que se enternezca, por ejemplo, cuando ve las obras de Dios, que se enternezca, por ejemplo, cuando escucha la palabra de Dios. Un corazón tierno, definitivamente. Lo contrario a la ternura es la dureza de corazón. Por eso el mentor debe ser como es la palmera. La palmera se dice que por fuera tiene una corteza durísima, áspera, pero por dentro el corazón de la palmera es blandito, blandito, blandito. ¿Sí? Así que el mentor cristiano debe ser una persona de un corazón tierno. ¿Sí? Aunque esta ternura a veces la envuelva en un guante de seda. ¿Sí? Escuchen, no se equivoque. La ternura no es como el mundo la pinta, no es como los novelistas la pintan. ¿Sí? La ternura
es propia del corazón de la persona. Es como alguien dijo, es como tener una mano de hierro, pero en guante de seda. ¿Qué ve la gente por fuera? Un guante de seda. Pero por dentro es firme como el hierro. Cristo dirigió con ejemplo. Ejemplo. Quiere decir que él antes de enseñar, él vivió el mensaje que después enseñó. Esto es interesante porque esto es lo que le da autoridad a un mentor. A un mentor no le da autoridad el que tenga un profundo, un vasto conocimiento. No. Lo que le da autoridad a un mentor es que su vida sea un mensaje viviente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, me gustaría que leyéramos el capítulo 1, verso 1, para que usted vea cómo la narrativa de Lucas muestra que el Señor Jesús ejerció su mentoreo. Lucas capítulo 1, verso 1. Escuche con atención lo que dice ahí el escritor inspirado. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. El texto nos dice que Jesús, su ministerio, primero él demostró con sus hechos. Y después comenzó a enseñar. Primero hizo y después enseñó. Ese es el orden apropiado que debe también aplicar un mentor. Antes de estar dictando simposios, seminarios y talleres de cómo hacer estas cosas, lo primero que usted tiene que hacer es vivir lo que predica. ¿Sí? Su vida tiene que ser un mensaje viviente. Y después, con la autoridad que esto le va a dar, entonces sí enseñe a otros. Es Hechos 1. Hechos capítulo 1, verso 1. Ahí estamos leyendo. Escuche. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note el orden gramatical. Las cosas que Jesús comenzó a hacer, dice Lucas, y a enseñar. Primero hizo y después enseñó. Hoy muchos pretenden primero enseñar y después hacer. Cristo dirigió con unción. Cristo dirige con unción, es decir, presencia, poder y autoridad de Dios. Eso es lo que significa tener la unción. Tener la unción no es dar brincos, no es dar alaridos, no es despertar emociones, sentimientos en la gente, no es llegarle a las emociones de la gente, despertar las emociones, ser un ministro sensacional. No. Unción tiene que ver con poder, con presencia de Dios y con autoridad de Dios. Y eso fue lo que Cristo demostró. Tener poder, tener la presencia de Dios y tener la autoridad de Dios. Cristo dirigió con sabiduría. Con sabiduría, definitivamente. Si hay algo que el mentor necesita es la sabiduría de Dios. Sabiduría que viene de lo alto. Y como esta sabiduría nosotros no la tenemos, es indispensable que aprendamos a pedirla. Y cuando Dios ve que en nosotros hay ese reconocimiento de que para poder dirigir, para poder presidir, necesitamos la sabiduría, Dios nos la da abundantemente y sin ningún tipo de reproche. Así que seamos lo suficientemente humildes para aprender a pedirle a Dios sabiduría para ser mentores como Cristo lo fue. Quinto punto. El mentoreo defectuoso. Hay un mentoreo que no es mentoreo, es una caricatura de mentoreo y está caracterizado por las siguientes
las siguientes falencias. Podemos allí distinguirlas. Lucas 22, verso 24 al 27. Vamos a leer. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así. Más bien el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Muy bien, aquí la falencia que se revela en aquellos que son caricatura de mentores es el hecho de que ellos se enseñorean de la gente. Se enseñorean de la gente. Y Jesús lo dice bien claro, que entre nosotros no debe ser así. Entre los discípulos de Cristo, entre los mentores de Cristo no debe ser así. Nosotros no debemos enseñorearnos de la gente al punto de manipularlas, controlarlas en lo más mínimo. No. Nosotros somos gente que da un ejemplo para que ellos puedan alcanzar el propósito que Dios tiene en sus vidas. Hay otras falencias. El mentoreo defectuoso es el que convierte esta tarea en un juego político. Lo convierte en un juego político. Es decir, como si hubiera un bando político de un lado y otro bando político del otro lado. Eso en las escrituras está traducido como sectarismos o partidismos. Un mentor no debe convertir el oficio de servir a Dios, de ser un mentor espiritual, en una especie de actividad política. Un mentoreo defectuoso convierte esta tarea en control autoritario. Control de la gente, ya lo hemos dicho. Hay ejemplos terribles de gente que ejerció influencia sobre otros, se mostraron como mentores cristianos y llevaron a la gente a la tragedia, a la destrucción. Un ejemplo de eso, en la historia tenemos registrado la historia de un predicador en las Guyanas llamado Jim Jones. Este hombre llegó a manipular a tanta gente que los motivó y prácticamente los sedujo para que entregaran su vida por él. ¿Oyó? Se envenenara. Y este hombre provocó un suicidio colectivo cuando se vio atrapado por las autoridades, porque lo estaban investigando por inmoralidad, por corrupción, ¿sí? Desvíos de dinero, desfalcos, líos legales, líos jurídicos serios, líos financieros. Y cuando se vio apresado por las autoridades, condujo a la gente a que tomaran un veneno mortal, ¿sí? Engañados por este personaje satánico, este personaje diabólico. Miles murieron allí ese día, miles, ¿sí? Tomando la cena del Señor y supuestamente como un acto de lealtad en favor de su mentor. Hasta allá llega estos mentores. No son mentores, esto es una caricatura, esto es una parodia, ¿sí? De lo que es verdaderamente un mentor cristiano. Un mentoreo defectuoso convierte esta tarea en control magnético. Control magnético, es decir, ellos no atraen a la gente para que la gente vea a Cristo en ellos, sino a ellos. Eso se llama control magnético, ¿sí? Entonces manipulan a la gente, manipulan el medio ambiente, ¿sí? Manipulan el mensaje para crear ese magnetismo, esa atracción hacia la gente. Esta gente hoy en día, usted ve que ellos exaltan más su nombre, el nombre del ministerio, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y son gente que mueven las emociones, que maneja mucho lo que es la psicología de masas, ¿sí? Para atraer a la gente, hacerle ofertas a la gente que son absurdas, pero la gente engatusada, la gente hechizada por estos brujos, esta gente los sigue, ¿ve? Y él los atrae y consigue lo que quiera de esta gente, ¿sí? Los atrae hacia sí mismo, no hacia el Señor. El mentoreo defectuoso convierte esta tarea en un arte de plataforma. Un arte de plataforma, eso es.
Es decir, un espacio como si fuera un ejecutivo, un artista, ¿entiende? Un actor de películas, de Hollywood. Hoy en día hay hasta muchos ministros que no se hacen llamar ministros del Señor, siervos de Dios, sino que quieren que los llamen motivadores, porque el título de pastor les parece algo obsoleto, pasado de moda, algo inapropiado, ¿sí? Y prefieren que los llamen es motivadores, ¿ve? Y son gente que tienen un mensaje, supuestamente, dicen ellos, un mensaje no tradicional, es decir, un mensaje moderno. Eso no es más que un mensaje mundano, mi estimado hermano, un mensaje mundano, ¿sí? Nosotros podemos predicar un mensaje actual, pero sin perder la esencia clásica de lo que es la verdad del Evangelio. Quinto punto. El mentoreo tiene sus principios. Principios del mentoreo. El buen mentor conoce sus servidores como el buen pastor a sus ovejas. Muy bien, esto es un principio. Mírelo bien, cómo funciona. El mentor cristiano conoce a su gente, así como Cristo, el buen pastor, conoce a sus ovejas. El mentor verdaderamente fuerte puede ser verdaderamente delicado. Así es, ya lo hemos hablado, ¿sí? Ya lo hemos dicho. El mentor que es delicado es aquel que verdaderamente puede ser fuerte, ¿sí? Por eso es que a veces las palabras de un ministro, las palabras de un mentor cristiano, a algunos les parece que son como clavos hincados, pero no son piedras, es pan, mi amado hermano, es pan lo que te están dando, no son piedras. El mentor antepone las necesidades humanas a las tradiciones sociales. Esto es un principio también fundamental. Por encima de las necesidades de la gente por encima de cualquier tradición o paradigma social. El mentor es un ejemplo de generosidad. Es el primero en correr a dar la ofrenda, a sembrar, a sacrificar lo suyo por traer progreso a la obra de Dios, por hacer que la obra de Dios avance. El mentor dice la verdad en amor. Esto es fundamental, es algo difícil, decir la verdad en amor, pero se puede, mi amado hermano. Jesús dijo la verdad y la dijo embriagado de amor. Pablo el apóstol hizo lo mismo. Nosotros como mentores del Señor también tenemos que aprender a decir la verdad, por muy dura que ésta sea, en amor, revestida de amor. El mentor puede perdonar porque ya ha sido perdonado. Así es. Un espíritu perdonador debe estar arraigado en el corazón de todo mentor cristiano. El mentor está investido de poder espiritual. Eso es unción, poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es indispensable para poder ejercer un mentoreo cristiano. El mentor expresa su ira de manera constructiva. La ira es básicamente enojo, ¿sí? Airarse, pero no pecar, ¿sí? Eso es. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo también se enojó, pero su ira la condujo fue hacia el pecado, hacia la injusticia, ¿sí? Hacia el pecado, hacia la injusticia. Así es que vale airarse, y sobre todo ante el pecado, ante la injusticia, ¿ve? Ante la mentira, la falsedad, la hipocresía, ¿sí? Pero no ante la gente. Porque cuando tú no sabes controlar tu ira, tú serás capaz de hacer cosas de las cuales después tendrás que arrepentirte. El mentor con la ayuda de Dios equivale a una multitud. Así es. Por eso para hacer la obra de Dios no se necesitan sino 2 o 3. 2 o 3. Llenos del poder de Dios, encarrilados hacia la misma causa, guiados hacia el mismo norte. Eso es todo lo que se necesita. El
El mentor inspira confianza. ¿Por qué inspira confianza? Porque es una persona que confía en el Señor y se lo ha hecho saber a su gente. ¿Ve? La tarea que está haciendo no depende de sus capacidades, sino de lo que Dios ha puesto en su corazón. Confía más en lo que Dios ha puesto en su corazón que en sus propias capacidades. El mentor sabe solucionar problemas. Esto es importante. Solucionar problemas. Es hacer la tarea para que la gente pues encuentre la solución a sus problemas. No es un problema más. Es un facilitador para que la gente, dependiendo de Dios, encuentre la solución a sus problemas, a sus crisis, a sus tribulaciones. El mentor está dedicado a una causa, pero él no es la causa. Así es. Es la causa del Señor. Él es sencillamente un instrumento. Eso es lo que somos en las manos del Señor. Canales a través de los cuales fluye el poder de Dios. Séptimo punto. Número 7. El mentoreo tiene una naturaleza. Conozcamos cuál es la naturaleza del mentoreo. Es una función, no un título. Una función, un rol, una tarea. No es un título. Es servicio a Dios. Servicio a Dios. Es un arte. Ahora oiga, a Dios, pero hecho a los hombres. Tributado a Dios, pero hecho a los hombres. Así que eso de que yo le sirvo es a Dios y no a los hombres, eso es una mala percepción de lo que es la naturaleza del mentoreo. Si usted no es capaz de servirle a los hombres, menos a Dios. Es un arte. Es un arte. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos convierte a nosotros en artistas. Un mentor es un artista de Dios. Octavo punto. Número 8. Lecciones de mentoreo efectivo. Algunas lecciones que debemos aprender para ser mentores efectivos. Efectivos. Escuchémosla. Ser responsable ciertas veces molestará a algunas personas. El día que los soldados dejen de traerle sus problemas, ese día usted dejó de ser su mentor. No se deje llevar por expertos y por élites. Los expertos con frecuencia poseen más datos que juicio. No tenga miedo de retar a los profesionales, aún en su propio campo. Jamás deje de lado los detalles. Cuando la mente de todo el mundo está dormida o distraída, el mentor debe estar doblemente vigilante. Usted no sabe lo que es posible hacer hasta que lo haga. Escudriñe más allá de lo que se ve en la superficie. La organización en realidad no es la que alcanza los logros. Los organigramas y los títulos no valen para nada. Nunca deje que su ego se apegue tanto a su posición que cuando usted pierda su posición, su ego se vaya con ella. No busque los estereotipos. Deje de alcanzar las últimas modas gerenciales. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerza. La regla Power para escoger su gente. Los grandes mentores son casi siempre grandes simplificadores. Use la fórmula P/70. El comandante en el campo de batalla está siempre en lo correcto y el último en el escalafón está equivocado, a menos que se pruebe lo contrario. Disfrute lo que hace, no se mantenga a un paso que lo desgaste. Tómese sus vacaciones cuando le correspondan, disfrute de su familia. Harry Truman estaba en lo cierto. Aquellos en posición de responsabilidad están muy solos. Y por último, 10º punto, el mentoreo tiene prioridades. Escuche, medite en cada uno de estos elementos que hemos mencionado. Los he compilado de un gran hombre, un creyente, él es cristiano, que fue secretario de Estado de George W. Bush, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El nombre de este varón es Colin Powell. Colin Powell fue aquel general secretario de Estado que guió
al ejército de los Estados Unidos a la invasión de Irak en los días en que Saddam Hussein tiranizaba esta tierra. Colin Powell habló de una fórmula, dijo, aplique la fórmula P/70. ¿En qué consiste esto? De que si usted no tiene un 70% de conocimiento de los elementos de un problema, usted no debe arriesgarse a hacer ninguna operación. La probabilidad de éxito de una tarea a la que usted sea llamado a emprender depende del conocimiento que usted tenga, la información que usted tenga, los datos que usted tenga. Si usted no conoce a fondo el problema, no se embarque en esa tarea. Prefiera esperar hasta que usted se documente, hasta que usted conozca cada uno de los elementos del problema. Y entonces sí, va a tener altas probabilidades de éxito. Quisiera que las repitiéramos cada una porque estos son principios prácticos para que un mentor sea efectivo. Escuchémoslas una vez más. Ser responsable ciertas veces molestará a algunas personas. El día que los soldados dejen de traerle sus problemas, ese día usted dejó de ser su mentor. El día no se deje llevar por expertos y por élites. Los expertos con frecuencia poseen más datos que juicio. No tenga miedo a retar a los profesionales, aún en su propio campo. Jamás deje de lado los detalles. Cuando la mente de todo el mundo está dormida o distraída, el mentor debe estar doblemente vigilante. Usted no sabe lo que es posible hacer hasta que lo haga. Escudriñe más allá de lo que se ve en la superficie. La organización en realidad no es la que alcanza los logros. Los organigramas y los títulos no valen para nada. Nunca deje que su ego se apegue tanto a su posición que cuando usted pierda su posición, su ego se vaya con ella. No busque los estereotipos, deje de cazar las últimas modas gerenciales. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. La regla Powell para escoger su gente. Los grandes mentores son casi siempre grandes simplificadores. Use la fórmula P/70. El comandante en el campo de batalla está siempre en lo correcto y el último en el escalafón está equivocado, a menos que se pruebe lo contrario. La regla Powell, la regla que Colin Powell aplicaba para escoger su equipo de trabajo, ¿usted sabe cuál era? Es la misma regla que aplica el ejército de Israel con respecto a sus generales. Hay una diferencia enorme entre el ejército de Israel, las fuerzas de defensa israelí y los demás ejércitos del mundo. En los demás ejércitos del mundo los generales se quedan en las oficinas, ¿sí? Se quedan en los cuarteles y a quienes mandan a confrontar al adversario, al enemigo, es a los soldados rasos. Es decir, la gente que tiene menos rango, la gente que tiene menos autoridad que un general. En el caso del ejército de Israel no es así. Los primeros que se colocan en la línea de combate, ¿usted sabe quiénes son? Son los generales. Los generales. Y Colin Powell aplicó este principio también al ejército de los Estados Unidos. Los primeros en la línea de combate para entrar en ofensiva contra el ejército adversario eran sus generales. Interesante, ¿no? Es que el pastor, el mentor, el hombre al que Dios llama a presidir debe estar adelante, no detrás, delante. El pastor dice, el buen pastor va adelante y las ovejas le siguen. Conoce a sus ovejas y las ovejas le siguen. Disfrute lo que hace. No se mantenga a un paso que lo desgaste. Tómese sus vacaciones cuando le correspondan. Disfrute de su familia. Interesante, ¿no? Harry Truman estaba en lo cierto. Aquellos en posición de responsabilidad están muy solos. El mentoreo tiene prioridades. Prioridades del mentoreo. Noveno punto. Es el noveno punto de esta disertación. La oración. Definitivamente sin oración no se va a ningún lado. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Conclusión. Mire, esta fue la prioridad de Cristo y también de los apóstoles del Señor Jesucristo. La oración y la palabra.
debe ser también la prioridad de un mentor cristiano. Y concluimos. Los mentores son escogidos y dotados por Dios, pero hay que descubrirlos y ayudarlos en su desarrollo. Un mentor nace y se hace. Los buenos mentores forman mentores mejores que él mismo. En el servicio cristiano podemos obtener valor para comprender todas las batallas. Alguien dijo, no hay cosas imposibles, sino seres incapaces, de donde entonces deducimos que un mentor capaz es obrador de cosas imposibles. Así es, en el nombre del Señor, proezas y cosas imposibles. Aunque usted y yo seamos gente ordinaria, pero puestos en las manos del Señor, nos convertimos en seres extraordinarios, mentores sobresalientes, mentores extraordinarios. Dios los bendiga y espero en el Señor que esta lección haya sido de mucha edificación para usted. Póngala en práctica en su vida, en su ministerio, en su familia y verá ver cómo el Señor se va a glorificar en cada una de estas áreas. Dios lo guarde. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.